Somos BM Online. Conectate con nosotros. Bueno, y quiero saludar a un gran amigo, gran profesional y excelente persona que va a venir a darnos su opinión sobre todo lo que está pasando en el mundo del transporte público, o mejor dicho, lo que no pasa en el mundo del transporte público, porque todos queremos que esto cambie, mejore y que se consustancie desde otra perspectiva, y parece ser que nadie se toma el tiempo para meditar al respecto y para empujar ese cambio necesario que tenemos que tener especialmente los citadinos acá de Asunción en el transporte público de pasajeros, que es una vergüenza, es una vergüenza. Y vamos a hablar de este tema y de otros con el querido Mauricio Maluf Masi, quien está con nosotros, filósofo también, ¿eh? Un chico que piensa mucho, y además él es secretario general de OPAMA, la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana, que comenzó ¿cómo y cuándo? Comenzó en marzo de 2023, cuando... Bueno, un saludo a toda la audiencia. Buen día, Hola, Bruno, ¿qué también. tal? ¿Qué tal? Un gusto estar de nuevo para hablar de esta permanente crisis del transporte público. Permanente crisis, sí. Pero para ir a la pregunta, sí, OPAMA inició a comienzos de 2023, cuando con unos compañeros dijimos que no bastaba con lo que ocurría normalmente, que es tener una manifestación puntual cuando existe un momento de crisis del transporte público, sino que lo que se requiere para poder incidir sobre este tema es una organización permanente que siempre esté luchando por este tema. Entonces que no exista esa... que pueda incidir de manera en todos los procesos Positiva del transporte público. Y desde aquel 2023 a hoy, ¿algo se hizo? ¿Algo ustedes notaron que se pudo desarrollar a favor de los ideales originarios de ustedes? Definitivamente, muchísimos avances tuvimos. Creo, para tomar uno puntual, hace poco estuve en la inauguración de la tercera línea de transporte búho. El transporte nocturno era uno de nuestros reclamos iniciales, que tengamos transporte las 24 horas. Y hoy, bueno, se aprobó en el Senado este proyecto de ley de reforma, que era una de las cosas que pedíamos, si bien tenemos críticas al proyecto que se presentó. Dentro de eso, uno de los aspectos que mantiene es la obligatoriedad del servicio de 24 horas. Bueno, algo que habíamos pedido hace mucho tiempo y se logró. También otros aspectos en términos de transparencia, por ejemplo, uno de los reclamos que teníamos es que es muy difícil usar el servicio de transporte público en nuestra ciudad. Si la gente no conoce, no sabe por dónde pasan las líneas, no tiene idea realmente a veces de cómo transportarse. ¿Y eso por qué, che? ¿Eso por qué? Y una falta de transparencia, ¿no? La única forma antes de ver por dónde pasan los buses es hablarle a alguien que ya sabía prácticamente, o leer páginas de licitaciones. Eso no existe, ¿verdad? Hoy por lo menos, de nuevo, falta mucho creo en ese aspecto, pero por lo menos está en Google Maps, por ejemplo, uno puede ver cómo, si yo me quiero ir a Epané, nunca me fui por transporte público, puedo ver en el Maps qué transporte me lleva ahí. Y ese fue un reclamo. Pero antes también habían unos paneles ahí con las líneas y los itinerarios. ¿Eso existe todavía o no? Bueno, pero tenemos muchas líneas y no es simplemente en un mapa difícil que se plasme la complejidad de nuestro servicio de transporte público. Además de que cambia constantemente. ¿Y en los celulares, por ejemplo? Y claro, eso es lo que digo. Ahora tenemos eso que fue uno de los reclamos iniciales de OPAMA, ¿no? Son dos cosas pequeñas de alguna manera dentro de toda la crisis del transporte público, pero... siempre vamos reclamando por un mejor servicio de transporte, ¿no? Bueno, justamente en la ciudad de Ipané, creo que es hoy el jueves a las 18 también, frente al Club Coronel Thompson, los ciudadanos se van a manifestar frente al Club Coronel Thompson, y la protesta
se basa en visibilizar una problemática que según los organizadores afecta a la comunidad desde hace años. Se hace un llamado a toda la ciudadanía a unirse y apoyar esta causa cuyo objetivo es exigir a las autoridades un servicio de transporte digno y eficiente para la zona. Ese es el objetivo entonces, ¿verdad? Así mismo, y creo que vale resaltar sobre todo porque te da un aspecto de lo que es la crisis del transporte y cómo se siente desde la gente que lo utiliza. Ellos dicen que esperan 3 horas del colectivo y eso es para llegar a San Lorenzo. De ahí tienen que tomar otro colectivo de nuevo para poder llegar a Asunción, la gente que trabaja aquí. Son mínimo 2 horas de viaje todos los días para la gente que trabaja. Es un absurdo y además tiene que pagar doble pasaje. Sí. Porque de nuevo, otro reclamo que tenemos de siempre es que el transbordo sea gratuito, que uno no tenga que pagar de nuevo otro pasaje cuando se tiene que subir a otro colectivo. Y otro aspecto es que, bueno, los colectivos se descomponen constantemente. La empresa de la que se quejan se llama Lince. Tienen quejas constantes. La gente lo llama lincendio, ¿no? Porque constantes desperfectos mecánicos tiene que sufrir la gente. Uno ya esperó 3 horas para el colectivo, está pagando 2 pasajes, está volviendo a su casa, ponerle son las 7 de la noche después de un día de trabajo, y se descompone el colectivo, uno se queda varado en medio de la calle, ¿no? En medio de la nada. Claro, es terrible, es un suplicio. ¿Y cómo funcionan realmente los colectivos? A ver si tenemos imágenes de eso. ¿Ves? ¿Cómo funcionan los colectivos? ¿Cómo se viaja? Así como están los colectivos y como está el sistema hoy, ¿cómo se viaja? A ver. Es un sistema, bueno, hay un deterioro. ¿Cómo describirías eso? Acabo de usar la palabra suplicio y creo que describe perfectamente cómo se lo percibe a la gente, ¿no? Porque aparte que es caro para ellos lo que tienen que pagar ese doble pasaje, tienen que esperar largas horas en zonas que a veces son muy inseguras, ¿no? Tienen que esperar con miedo de que alguien les robe, sobre todo si es de noche o de madrugada. Luego se suben a un colectivo que es una chatarra realmente, no funciona, se rompe, deja de funcionar, se incendia, se quema. Entonces, eso quiere decir que, no sé, la gente siente que paga mucho por un servicio que no condice, que es realmente... que va contra todas las predicciones. Sí, claro, sí, es indigno, ¿no? Bueno, recién te saqué una abeja. Gracias. En serio, y me picó a mí la abeja, pero ese accionar mío hizo que no te picara a vos ahí en el cuello. Muchas gracias. Bueno, no sé por qué están acá las abejas. Bueno, somos dulces nosotros, así como hay gente que es bella, nosotros somos dulces, ¿verdad? Bueno, y vamos a esto de... Entonces, hoy va a protestar toda esa gente ahí en la ciudad de Upané, que queda... ¿A cuántos kilómetros de Asunción queda Upané? Más o menos. Creo que sí, 20 por ahí diría yo también. 20 kilómetros. Basta de pagar por un pésimo servicio, dicen unas pancartas. Basta de pagar por un pésimo servicio. Hoy jueves a las 18 los ciudadanos, especialmente de Upané, se van a manifestar frente al Club Coronel Thompson. La propuesta busca visibilizar una problemática que, según los organizadores, afecta a la comunidad desde hace años, y los organizadores son los chicos de la OPAMA, ¿verdad? No, bueno, es una organización vecinal de esa zona que se acercó a OPAMA para que podamos hacerlo de manera conjunta. Pero quiero destacar eso también porque me parece importante para poder solucionar esta problemática del transporte, que la gente que sufre ese transporte se organice. A eso siempre apuntamos desde OPAMA, que sea la propia gente que vive en piel propia este sufrimiento del transporte público la que se organice y que reclame. Solamente así yo creo que podremos lograr un transporte que esté de acuerdo a las necesidades de la gente que lo usa, ¿no? Bueno, entonces atención, hoy a las 18 se hace un llamado a toda la ciudadanía a unirse y a apoyar esta causa, cuyo objetivo es exigir a las autoridades del transporte público, sería,
un servicio de un transporte mucho más digno y eficiente para la zona de Upané en líneas genéricas. Hoy va a haber, se va a reunir todo esto, va a haber un meeting, una manifestación ahí frente al Club Coronel Thompson. Bueno, Ipané, ¿dónde queda Ipané? Se encuentra en Paraguay, en el departamento central, aproximadamente a 27 kilómetros de Asunción. Es un distrito histórico fundado en 1538 con una economía basada en el comercio, la industria y la agricultura, destacándose el cultivo de arroz, hay mucho arroz allá, y la fabricación de tejidos. A las 18. ¿Y cómo va la gente ahí? En micro. En colectivo, sí, colectivo. La línea 52 te puede llevar, pero línea 52. Como bien dijimos, te lleva a duras penas, ¿no? Te lleva muy mal, pero vas a llegar. Bueno, querido Mauricio Maluf, ¿y qué hay que...? Siempre vuelvo con la misma pregunta. ¿Qué hay que hacer para que cambie esto? ¿Cómo hay que acelerar esto? Porque... ¿quién me dijo que recién en 2 años el proyecto se va a viabilizar en 2 años? Alguien dijo esto, no sé si es la propia Lilian Samaniego, creo que dijo, la cuestión del transporte público, que de aquí a 2 años recién se va a tener una respuesta a lo que ahora está queriendo la gente. O sea que prácticamente todo este gobierno no se va a adelantar nada lo del transporte público en todo este gobierno, prácticamente. Sí, creo que vale la pena resaltar ese aspecto, ¿no? El presidente Peña prometió, antes de asumir, que el transporte público sería una prioridad suya. Pero prometió varias cosas este señor. Prometió varias cosas, entre ellas una mejora del servicio de transporte público. Hoy estamos 2 años dentro de su mandato y recién se presenta el proyecto de reforma, el proyecto de ley de reforma. El proyecto de ley que recién va a salir de aquí a 2 años, lo dijo la propia senadora acá. Bueno, ellos prometen que va a empezar la reforma el año que viene, pero de nuevo uno pregunta, ok, ¿con qué presupuesto? Y el ministro de Economía, Fernández Baldovino, dice, con el mismo presupuesto de este año, ¿no? Eso entonces lo lleva a uno a pensar, ok, pero ¿cómo con esa misma plata? Organizar los cambios entonces. Claro, una reforma del transporte público requiere una inversión también importante y esas son las cosas que lo hace a uno dudar. Además de que presentan el proyecto de ley, pero no presentan al mismo tiempo o ponen un límite, una obligación a que se presente cuál es el plan de reforma en sí. ¿No? La ley define un marco jurídico, no va a decir obviamente por dónde va a pasar el colectivo, qué empresa lo va o cómo se van a dividir los consorcios, ese tipo de aspectos que son esenciales para el plan y que no sabemos realmente, ¿no? Bueno, Mauricio Maluf está con nosotros. Él es secretario general de OPAMA, Organización de Pasajeros del Área Metropolitana, y está también el anuncio de la famosa huelga de choferes. El viceministro Fernández apunta a evitar la medida. No sé qué hace este viceministro Emiliano Fernández. Él calma así las aguas con, no sé cómo es. Indicó que siguen atendiendo los pedidos de los trabajadores del transporte público. Y viceministro, ¿y cuándo van a atender a la ciudadanía? Porque si atienden los pedidos de los trabajadores del transporte público, ¿cuándo le va a tocar que ustedes atiendan a la propia ciudadanía? Bueno, es la que está desesperada por este penoso sistema de transporte que se tiene. Bueno, yo no diría que hay una contradicción ahí, ¿no? Una parte importante, yo creo que del sufrimiento de los pasajeros del transporte público es precisamente la falta de cumplimiento de los derechos laborales de los choferes, ¿no? Si uno piensa en quejas puntuales del transporte público, por ejemplo, que van siempre a las corridas, que hacen carrera el uno contra otro, eso responde normalmente al hecho de que los pagan, ¿cómo se dice?, por redondo, o sea, por la cantidad de veces que completan su circuito. Una práctica totalmente ilegal, ¿no? Se debería estar pagándole un sueldo como corresponde y como dicta la ley, que sea independiente de... O sea, que ellos tienen que ganar más. No, tienen que ganar un sueldo fijo, ¿no? Que no dependa de que completen una cantidad de circuitos, por ejemplo.
tiene que tener su derecho a IPS, a todos los aspectos del derecho laboral, o si no, y de nuevo, otro aspecto, por ejemplo, la ley se supone que limite la cantidad de horas que trabajan los choferes, pero uno habla con cualquier chofer y te van a decir, sí, 12 horas es mi turno, no se cumple ese límite. A partir de una cierta cantidad de horas la persona no puede más prestar atención al volante de manera adecuada. Sí, claro, y eso también desemboca en todos los accidentes de tránsito que vemos relacionados con el transporte público. Por un montón de cosas, el estado de las calles. También. Las lomadas, esas que están ni siquiera pintadas, uno viene, ¡pum!, salta el vehículo. Claro, pero el punto principal es que no hay entonces una contradicción entre los derechos de los trabajadores y los derechos de los pasajeros, sino que para que se pueda cumplir alguna vez los derechos de los pasajeros dentro del transporte público, se deberá cumplir también los derechos de los choferes que manejan ese transporte público. ¿Y quién puede solucionar esto u ordenar esto, comenzar a ordenar? ¿Cómo se hace? Porque esto es gravitante lo que vos estás diciendo también. ¿Cómo se puede ordenar, ajustar esto para, bueno, a partir de ahora ustedes van a ganar esto, van a hacer aquello? ¿Por qué no se plantea así una posible solución? Creo que ahí se demuestran mucho los límites de una reforma legal, porque todo eso que decimos ya está en la ley. La ley ya dice cuál es el sueldo del chofer, ya dice cuántas horas puede trabajar, ya dice cómo se le debe pagar, ya dice que tiene tales condiciones laborales. Lo que ocurre en nuestro país es que hay un espacio importante, un abismo, uno podría decir, entre la letra de la ley y lo que ocurre realmente en la calle, ¿no? En la realidad. Claro, y parte de eso es que realmente el Viceministerio de Transporte en particular, no el único ente que tiene este problema, pero en particular para nosotros, el Viceministerio de Transporte no tiene la capacidad de hacer cumplir esa ley. ¿Por qué no tiene la capacidad? Es viceministerio, ¿por qué no tiene la capacidad? Claro, pero tiene 30 empleados no tiene incluso si les mandara a todos esos 30 a controlar, no puede estar ejerciendo esa función de... O sea, en síntesis no sirve. Cumplir la ley. No, es insuficiente totalmente. No sirve. Y eso, aparte de eso, obviamente no podemos hablar solamente de sanciones, sino también existe el problema fundamental económico del servicio de transporte público, que es parte por lo menos de la causa del deterioro, una parte importantísima del deterioro del servicio de transporte. Y eso sí requiere una reforma integral, que de nuevo, sin embargo, va a tener que requerir una inversión pública importante, que no es lo que promete el Ministerio de Economía ahora, ¿no? Dicen, con la misma plata de alguna manera se supone que se van a arreglar para efectuar una reforma integral del servicio de transporte público. Con la misma plata. Bueno, el actual viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, apunta a evitar la medida de la huelga de los choferes. Dijo que se cuenta de igual manera con un plan de contingencia de buses en caso de no llegar a un acuerdo. ¿En qué consiste ese plan de contingencia? No sabría decir yo. Seguramente en el caso anterior ya han hablado de traer buses de otras ciudades, etcétera, ¿no? Pero... Dios mío. Bueno, y el viceministro de Trabajo, viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, expresó que la reunión con los trabajadores y diputados todavía está en marcha y pendiente en el marco de un acuerdo al que habían llegado en la última tripartita. Fernández descartó estar incumpliendo el acuerdo con los trabajadores, y detalló que el proyecto establece claramente la división de empresas como la operadora, la proveedora de buses y hasta una encargada de los mantenimientos, siendo la empresa encargada de la operatividad también la encargada del talento humano. Y yo insisto, ¿quién se encarga de la ciudadanía? Lo que quiero saber yo.
Claro, bueno, de nuevo, yo no veo el encargado, vos sos el encargado, pero ¿quién se encarga de velar por la ciudadanía? De nuevo, yo no veo una contradicción ahí, o sea, el proteger, lo principal para los trabajadores, yo entiendo, es mantener su trabajo dentro de un cambio del sistema, ¿no? Ellos quieren que exista una obligación a reabsorber esos choferes que están hoy, que no pierdan toda su estabilidad laboral con una reorganización del sistema. Entiendo el reclamo. Y por otro lado, proteger su derecho a huelga me parece importantísimo porque, de nuevo, es prácticamente la única herramienta que tiene el trabajador para defender sus derechos. Y que, de nuevo, no existe una contradicción para mí entre eso y los derechos de los pasajeros. Para que el pasajero pueda tener un transporte digno, ese transporte digno tiene que estar conducido por un chofer al que se le respetan los derechos laborales. ¿Y por qué llegan a la huelga? ¿Por qué tienen que llegar de tanto en tanto a la huelga? Lo que quiero saber. ¿Por qué ya no se organiza todo para que nadie haga huelga y que todos estén contentos y trabajen bien? Sería lo ideal, obviamente, ¿no? Si se cumplieran todos los derechos de los trabajadores, creo que no habría nunca una necesidad de huelga, ¿no? Pero si no se cumple, es prácticamente la única herramienta que tiene un trabajador para reclamar sus derechos, ¿no? En síntesis, ¿qué pasa? ¿Va a haber huelga? ¿No va a haber huelga? Jueves 25 y 26 de septiembre es una huelga anunciada para el próximo jueves, de hoy en 7 días, y viernes es el 26. Y la medida anunciada por los trabajadores. Gerardo Jiménez, dirigente de la Federación de Trabajadores del Transporte, reveló que el pasado lunes se decidió ir a una huelga de transporte el jueves 25 y 26 de septiembre. La medida de fuerza se da tras el incumplimiento de acuerdos previos alcanzados en mesas de negociación o negociaciones con el gobierno. ¿Cuándo vamos a salir de esto, che? Porque esto parece una cosa de nunca acabar, porque venimos acá, nos reunimos, decimos la misma cosa y después en un mes, 2 meses volvés y se sigue en lo mismo. Y de nuevo, yo creo que sigo diciendo esto hace años ya, pero es absolutamente necesario una reforma integral del servicio de transporte público. Eso creo que es innegable. De nuevo, por eso yo no puedo tomar una posición absolutamente en contra de este proyecto de reforma que tiene el gobierno, pero sí tenemos críticas y parte esta huelga va por eso, ¿no? La huelga es en torno a críticas que tienen los choferes en relación al proyecto de ley. Pero una parte absolutamente normal de cualquier democracia, ¿no? El conflicto es una parte ineludible de cualquier estoy de acuerdo con eso, gobierno democrático, y me parece... Pero ¿por qué siempre se repite la misma cosa? Nomás digo, está bien, me voy a la huelga porque hoy no traje la media verde que me dijeron que tenía que traer, me voy a la huelga o viceversa, porque, qué sé yo. Pero ¿por qué siempre es las huelgas por la misma cosa y nunca se solucionan las cosas? Eso nomás yo te estoy diciendo. Bueno, son 3 puntos particulares con relación a este proyecto de ley en particular. Yo hablé ayer con Gerardo Jiménez de la Federación de Trabajadores del Transporte. ¿Vos lo conocés a Gerardo Jiménez? Sí, hablamos ayer. Me dijo son 3 puntos. Primero, que ellos querían una mesa de trabajo para hablar sobre el proyecto de ley que incluya a los choferes, a los pasajeros, a los transportistas. Eso no se cumplió. Segundo, quiere esa reabsorción, o sea, saber ellos que si la reforma plantea que se van a cambiar todas las empresas que sirven en el transporte, que los choferes van a poder mantener su trabajo. Y si están trabajando hace 25 años, que se van a poder jubilar también, no que va a empezar todo de nuevo con una nueva empresa, ¿no? Totalmente razonable, me parece. Tienen que jubilarse. Claro. Si es que no tienen ya opción para seguir, ¿verdad? Claro. Y lo otro es proteger su derecho a huelga, ¿no? A ellos les preocupa que la ley plantea que hay que se debe mantener 70% del servicio, lo cual para ellos es como matar su derecho a la huelga, ¿no? Que no van a poder ejercer una medida de fuerza si van a estar obligados por ley a cumplir con el 70% del servicio igual. Y vale decir, en otros servicios imprescindibles también, como por ejemplo la salud, igual los médicos tienen un derecho a huelga, ¿verdad? Tienen unos límites, ellos dicen, ok, no puedes
Sí. No puede dejarnos sin ningún servicio de salud, pero tienen una forma de ejercer ese derecho a la huelga que es efectiva también, ¿no? Que sirva como medida de fuerza, y eso es lo que protege, lo que quieren proteger los choferes, ¿no? Bueno, querido Mauricio Maluf, Mauricio Maluf, Masi, él viajó mucho, estudió mucho, sigue estudiando y bueno, y compara, pienso yo, seguro, cuando sale, cómo estamos nosotros acá adentro y especialmente en materia del transporte público, sobre todo, ¿verdad? Y bueno, él vivió en Estados Unidos muchos años, creo que en Canadá también, en Alemania, ¿en dónde más? Viviste en muchos lados. Sí, hay esos 3 países sobre todo, sí. Bueno, genial. Y donde los medios de transporte son buenísimos, ¿verdad? Bueno, no sé si... En Alemania sí, en Estados Unidos no tanto. Es bastante... Creo que parte también de nuestro problema es que copiamos mucho el modelo de ciudad estadounidense, que es un modelo basado en el vehículo particular, y que de nuevo resultó en el deterioro de sus ciudades también. Y estamos viendo eso en versión criolla y más pobre aquí, ¿no? Parte de la diferencia también es el acceso a vehículos que puede tener los estadounidenses, pero la solución por medio de vehículo particular del transporte urbano en una ciudad del tamaño de la nuestra es imposible. No existe ciudad que funcione. Puede ser la ciudad más rica del planeta, puede ir a Los Ángeles, por ejemplo, y el tráfico es imposible. Yo no conozco una persona que viva en Los Ángeles que sea feliz. Todos dicen... O en Ciudad de México, por ejemplo. Ciudad de México tiene un servicio de transporte, invirtió muchísimo en el servicio de transporte, es mucho mejor que cualquier ciudad de Estados Unidos, voy a decir. ¿Ah, sí? Con todos sus límites. El servicio de metro en Ciudad de México... Bueno lo que decís. El servicio de metro en Ciudad de México, no solo a hora pico, a cualquier hora casi. Yo nunca esperé más de 6 minutos por un tren. Siempre había... El siguiente ya estaba viniendo. Entonces uno ni siquiera se preocupa. Llegué yo a la hora para mi tren. No importa, va a estar ya el próximo, ¿no? Claro. Esa masividad, esa frecuencia es parte de lo que uno quiere en un servicio de transporte público. Y claro que es una ciudad enorme. A veces algunos problemas son prácticamente insolubles. Una de las ciudades más grandes del mundo. Claro. Pero, de nuevo, están invirtiendo en lo que se debe invertir, que es en el transporte público. Todos los años inauguran nuevas líneas, tienen teleférico, tienen metro, tienen metrobús, tienen todo, ¿no? Y nosotros soñamos eso y nunca vamos a tener si no arreglamos esto básico. Yo mantengo siempre una esperanza, ¿no? Yo creo perfectamente que somos capaces de tener un servicio de transporte público digno y decente en Paraguay, ¿por qué no? Bueno, si vos estás al frente por ahí. Si yo estoy al frente, sí, podría Puede ser. Claro, por supuesto. Decime una cosa, vos que viajás mucho, me voy otra vez ahí y vuelvo, ¿cuál es tu mirada de Asunción? ¿Cómo está, aparte del sistema de transporte público, cómo está Asunción? ¿Cómo vos ves Asunción desde la distancia? ¿Crees que se hacen las cosas y venías acá y te encontrás que todo sigue igual o peor inclusive, ¿verdad? ¿Cuál es tu mirada de la situación de nuestra capital? No, yo diría peor, ¿no? Yo veo a Asunción muy deteriorada realmente. Y no, espero que no sea solamente... No, uno siempre recuerda la infancia feliz. La ciudad era hermosa, ¿no? Tenía tranvía. Esas cosas. Pero no solamente por nostalgia, pero yo creo que es muy claro el deterioro de la ciudad. Yo paso mucho tiempo en el centro histórico. Y se ve... una plaza. ¿Qué se ve? Se ve una ciudad prácticamente abandonada, ¿no? Uno parece que diría, ¿no? Bueno, habrá habido una guerra recientemente en este país, por eso están así, ¿no? No pueden arreglar las calles, las plazas están destrozadas. Parece tierra de nadie a veces, los edificios que se caen, o edificios patrimoniales, edificios históricos, cayéndose a pedazos, la vereda destrozada. Parece en el centro histórico de la ciudad que fundamos hace 500 años aquí, uno ve... Casi 500, sí. Sí, casi. Ya estamos llegando ahí, ¿no? El centro, la capital del país, y uno ve en su centro histórico, enfrente de la Plaza de la Democracia, va a encontrar veredas totalmente destrozadas. Parece hay arena y escombros, es la vereda.
y sobre eso se supone que la gente circule. El turista llega a Asunción, dice, mostrame un poco el centro histórico de tu ciudad y ve algo realmente vergonzoso, me parece. Deplorable, claro. Sí, a mí me da vergüenza. Yo no sé qué habrá visto esa gente que vino para las Olimpiadas, por ejemplo. Si quiso hacer turismo y se paseó por el centro histórico de Asunción, habrá salido horrorizada, ¿no? A mí me parece... A mí me da vergüenza. Como asunceno, yo nací en Asunción, me crié en Asunción, me da mucha vergüenza el estado en el que está nuestra ciudad. Bueno, qué pena escuchar esto, pero es el denominador común en la reflexión de todo el mundo. La persona a la que se le hace esta pregunta responde de igual forma. Es lamentable. Bueno, Mauricio Maluf, a ver, algo de positivo desde la perspectiva de Opama, que podrán ustedes imprimir o tener acceso a qué, por ejemplo, qué se está... digamos, avisorando a partir de ahora, por lo menos. Yo creo profundamente, esto nunca puedo perder esta esperanza yo de que si nos organizamos, si el paraguayo se organiza como está haciendo esta gente en el Pané, para luchar por lo que siente que se merece, podemos tener una ciudad digna, podemos tener un transporte digno. Es cuestión de luchar por eso. Eso requiere, de nuevo, que la gente se organice, que tenga el compromiso para pelear por eso. O si no, si el pueblo no se preocupa, si el pueblo mira para otro lado y dice voy a aguantar nomás eso, hacen lo que quieren con nuestra ciudad, ¿no? Creo que si uno lee el informe del interventor sobre el Nenecho puede ver perfectamente lo que pasa cuando la gente no se preocupa por su ciudad, porque no se inmiscuye en los temas públicos. Eso quiere decir que el que está de turno puede hacer lo que quiera con la plata, puede mover para una campaña en otro lado, puede perder plata por todos lados de la ciudad. Que, de nuevo, Asunción es una ciudad rica. Nunca nuestro país tuvo tanta plata como tiene hoy. Nunca nuestra ciudad, Asunción, fue más rica de lo que es hoy en Dios términos mío. monetarios. ¿Qué será cuando sea pobre, entonces? Claro, y sin embargo está en este estado, ¿no? Por eso te digo, ¿qué será cuando sea pobre? Claro, entonces no es por pobreza que está así nuestra ciudad, no es porque somos pobres, por sino... desidia. Claro, porque no nos ocupamos de la cosa pública y no nos encargamos de que... No que se le ponga a alguien que es demasiado ético y por eso no va a robar, sino que sepa que si hace algo en contra de lo que debe hacer por nosotros, lo que es el bien común... Se le va a caer la guadaña encima. Exacto. Va a llegar la guadaña. Esa es la única forma de que funcione una sociedad política, ¿no? Que exista organización, que exista compromiso y que la gente diga, no, esto con mi ciudad no se va a hacer. Muy bien, Mauricio. ¿Y vos no te animarías a ser intendente de Asunción? Intendente no sé, pero puede ser. ¿Por qué no? ¿Qué pasa si te llegara sorpresivamente esa dicha de ser intendente? Dicha digo porque yo sé que vos vas a transformar esta ciudad. Intendente de Asunción. ¿Qué es lo primero que harías? Creo, bueno, el problema financiero de Asunción es lo primero que hay que solucionar, yo creo. Es cierto que la Asunción está en bancarrota, eso no es un invento nomás de Nenecho. Es un descubrimiento. Claro, pero ¿cómo se soluciona eso? Evidentemente un aspecto tiene que ser cerrar todas las cajas paralelas que mencionó el interventor, por ejemplo, no puede estar saliendo plata de la ciudad, no para beneficio público, sino para la necesidad del partido de turno, ¿no? Cuestión personal o cuestiones personales. Cuestiones personales o partidarias tampoco, ¿verdad? La ciudad es de todos, no de un partido político. Y eso también hará, yo creo que muchos de los aspectos obviamente no son directamente causados por el desgobierno municipal, sino que la gente también tiene que tener un compromiso con su ciudad, por ejemplo, mantener su vereda arreglada, pagar sus impuestos. Todos esos aspectos son... forma en que cada ciudadano hace a la ciudad, construye la ciudad. La gente no paga impuestos. Sí, claro que no paga, pero se entiende por qué. Paga? No paga. Mucha gente no paga sus impuestos en la ciudad. ¿Por qué no paga? ¿Por qué no paga? Y eso es porque precisamente siente que la ciudad no está hecha para ellos, no se dedica a arreglar, a solucionar sus problemas. Los políticos que están a cargo de la ciudad la utilizan para su propio beneficio. Para que la gente quiera contribuir y decir, yo voy a ayudar a construir mi ciudad, a arreglarla. Eso requiere que tengan una confianza de que existe ley que se cumple en esa ciudad y que está hecha para el beneficio común.
Entonces creo que eso es lo más importante. Primero, recuperar esa confianza de la gente de que esto es una ciudad y no un conjunto de 6 edificios de vidrio que tienen dueño y el resto que se arreglen, ¿no? Entonces, sanear la finanza pública y al mismo tiempo recuperar la confianza de la gente debe ser el primer paso para solucionar los problemas de nuestra ciudad, yo creo. Qué bueno lo que está diciendo y oportuno aquí lo que está diciendo Mauricio Maluf, a quien felicitamos por esa manera de ser, de encarar su propia vida y la vida del resto que lo escucha, porque él aconseja y porque también tuvo experiencias y estas vienen de afuera, vivió muchos años afuera y él es filósofo, además sabe mucho, leyó mucho, sigue haciendo ese ejercicio cotidiano y analiza la cuestión, ¿verdad? Y a veces nos facilita ese trabajo de analizar la cuestión, porque él ya lo analizó. Puedo darle un tinte filosófico incluso a la cuestión, ¿no? A ver. Maquiavelo hablaba de la corrupción de una manera un poco distinta que lo que nosotros pensamos, ¿no? Nosotros pensamos, la corrupción es cuando yo uso una coima, por ejemplo, para beneficiarme. Abro un sobre, por ejemplo. Claro, abro un sobre, por ejemplo. Esa es la corrupción, ¿no? Él tenía un concepto un poco más amplio en el que dice, la corrupción es cuando uno prioriza el bien privado sobre el bien público. Eso es más amplio, ¿no? No requiere que uno sea un magistrado o que esté en la función pública. Todos nos debemos preocupar por el bien público. ¿Por qué? Porque él tampoco tenía esa oposición que nosotros tenemos entre mi libertad de hacer lo que yo quiero y mi necesidad de cumplir con la ley, por ejemplo, ¿no? Sino que él piensa, para que yo pueda ser libre, eso requiere que tenga un Estado de derecho, que haga cumplir la ley para todos por igual. Eso quiere decir que yo pienso que yo me estoy beneficiando cuando cobro 100.000 para hacer más fácil un trámite para una persona, ¿no? Si yo soy funcionario público. Yo pienso que me estoy beneficiando, pero de hecho, al aceptar esa coima, yo estoy vendiéndole al Estado al que puede pagar. Y eso quiere decir que me estoy volviendo yo esclavo de cualquiera que tenga suficiente plata para pagar por el Estado, ¿no? El sistema. Claro, entonces todos perdemos por esa corrupción. Si cada uno está aceptando su bienestar privado por encima de lo que es el bien público, está de hecho perdiendo su autonomía, perdiendo su capacidad de autogobernarse. Está abonando una cosa que va de contramano. Exacto. Ese precio que uno paga por la coima es el precio por el cual uno mismo se vende, es lo que dice Maquiavelo, ¿no? Bueno, muy bien lo que decís. Y también ciudadanos de Upané y del resto del área metropolitana, hoy hay una manifestación frente al Club Coronel Thompson allá en Upané. Hoy jueves a partir de las 18 los ciudadanos se manifestarán frente al Club Coronel Thompson. La protesta busca visibilizar una problemática que, según los organizadores, afecta a la comunidad desde hace años. Se hace un llamado entonces a toda la ciudadanía a unirse y a apoyar esta causa hoy a las 18, cuyo objetivo es exigir a las autoridades un servicio de transporte público digno y eficiente para la zona, esa zona de Upané específicamente, y por qué no, todos nosotros también formamos parte de que tendríamos que tener un cambio alguna vez y no que la ley o la propuesta de ley recién en 2 años tenga un eco y a partir de ahí se piense en cómo llevar adelante una cosa que... ¿Y qué hacemos nosotros en 2 años? Por ejemplo, vamos a seguir de mal en peor y qué sé yo. Bueno, querido Mauricio, muchísimas gracias, Mauricio. No sé lo que quieras agregar, acá tenés cámara. Muchísimas gracias. Y bueno, para resaltar, yo creo que la única forma de salir del pozo en el que estamos de alguna forma es... el pozo allá, que tiene que venir la ESAP a arreglarlo. ¿Cómo está eso? A ver si me averiguás si ya vino la ESAP o no, porque voy a hacer otra descarga acá. Exacto. La única forma de salir de este pozo es si nos organizamos, si nos ocupamos de lo público, si cada uno se toma como ciudadano, no como una persona que está ahí, que puede vivir, que puede aceptar lo que le venga, ¿no? Esa resignación
es lo que permite de alguna forma que se haga lo que quieran con lo que es nuestra ciudad, nuestro transporte público. Requiere que la gente lo tome así como nuestro, y que eso requiere que se organice y que tome acción para requerir que ese bien sea acorde a su necesidad, que sea digno, que respete lo que realmente se merece un ciudadano, ¿no? Bueno, porque toda mejora nos beneficia a todos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio Maluf. Está llegando también Casian Peña desde New York, por ahí nos está escuchando, ya viendo. Y hoy no se olviden ahí esa manifestación a las 18 en el Club Coronel, frente al Club Coronel Thompson, allá en la ciudad de Upané, para tratar de hacer que mejore el sistema de transporte público en esa zona y también en toda el área metropolitana, porque no es solamente en Asunción, el desastre no es solamente acá, sino en toda el área metropolitana. Así que, bueno, esperemos que vaya mucha gente hoy a las 18, y a seguir con esto, con nuestra lucha cotidiana, diaria, seguir. Y como dice acá Mauricio Maluf, hay esperanzas de que algo cambie alguna vez, ¿verdad? Absolutamente, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Es lo último que se pierde. Somos BM Online. Conectate con nosotros.